Para lograr estas inserciones o el máximo nivel de inserciones, lo que tenemos que hacer es conocer nuestra máquina o en este caso el servidor. Por ejemplo, aquí hace rato la cambié a MySam. Algo para agilizar es que esté en MySam y eso ya me ayuda mucho. Ajá. ¿Qué otro factor interviene? Muchas veces ya no solamente es el software o la configuración, sino también estamos hablando del hardware. Es decir, aquí en el hardware, si observen el disco, esta gráfica de acá eh, ajá, me está diciendo cuánto está escribiendo el disco duro. Bueno, solamente funciona para InnoDB, me parece, esta parte. Voy a abrir el administrador de tareas. En la parte de performance hay que ver el disco. Y aquí me dice que está escribiendo a una velocidad de... ¿Dónde está? De 3 o 2 megabytes por segundo. Ajá. Si yo compruebo esta gráfica, ya bajó la velocidad. Voy a correr el script nuevamente. Y en cuando empiece a trabajar, voy a ver cuánto es lo que alcanza de velocidad. 1.7 megabytes, 1 megabytes. Al final de cuentas, cuando insertamos en base de datos, pues estamos escribiendo el disco duro. Ajá. Aquí también una de las razones por las que yo logro esta velocidad de escritura es porque tengo un disco de estado sólido. Ajá. Un SSD. También por eso logro los 6000, 7000. Pero les comento que hace algunos años con discos mecánicos y haciendo unas configuraciones en MySQL había logrado 7000 inserciones por segundo en discos mecánicos. Si hubiera tenido un estado sólido, desconozco hasta dónde hubiera llegado. Entonces, si observan, son 2 megabytes. Pero ¿qué pasa si hago lo mismo con InnoDB? Corro el script nuevamente. Vengo aquí a mi consola. De entrada yo veo que yo no tengo problema de disco duro. ¿Y cómo lo sé? Porque mi disco duro nunca empezó a trabajar al 100%. Sin embargo, vean que con InnoDB, voy a poner la gráfica aquí. Con InnoDB, el disco duro escribe, hace más lecturas y trabaja a 4 megabytes por segundo, 5 megabytes. De hecho, con InnoDB el disco trabaja más. Entonces, depende cómo configuramos nuestra base de datos, no solamente depende de software, sino también de hardware. En este caso, vean el disco duro. Pero mi disco duro no es el problema, porque si observan, aún tengo buen margen para seguir escribiendo. Si mi computadora está muy lenta, me voy a dar cuenta, hay 3 factores o 4 factores. En primera, bueno, no en primera, vamos a empezar en orden del administrador de tareas, el CPU. Mi CPU está al 40%, entonces no tengo ningún problema porque no está saturado. Lo podemos cambiar a procesadores lógicos y todos están sin problemas al 40%. Considerando que tengo más programas abiertos. Memoria, no tengo problemas de memoria, tengo 16 de RAM, pero aún tengo mucha memoria libre y tengo programas abiertos, un tanto pesados. Entonces tampoco tengo problema de memoria. Disco duro, pues ya hablamos que tampoco tengo problema de disco duro. Es decir, si ustedes detectan que una de esas 3 características o requerimientos está al 100%, su servidor tiene problema de hardware. Entonces tendrían que cambiar el disco duro a uno de preferencia estado sólido. Ajá. Para que MySQL fuera mucho más rápido. ¿Por qué aquí lo detectamos? Si es problema de memoria, bueno, hay que aumentar la memoria en el servidor. O si es problema del procesador, hay que cambiar de servidor, porque rara vez se cambia de procesador. Pero con esto lo que estoy haciendo es detectando si es problema de software o de hardware. Y con eso, bueno, yo descarto que yo no tengo ningún problema de hardware. De hecho, si puedo optimizar MySQL, puedo lograr más velocidad de escritura, llevarlo a un punto máximo, porque este MySQL tiene la configuración default
Es decir, no he hecho ninguna configuración adicional para lograr este nivel de escritura. ¿Mm? Aquí con InnoDB, bueno, aquí también me da otras gráficas, que es a cuánto estoy escribiendo en disco duro y cuántas escrituras por segundo estoy realizando y cuántas por segundo estoy igual escribiendo. Ajá. Son estos los gráficos. Voy a cambiar otra vez a MySam. Entonces MySam no solamente es mucho más rápido, sino que utiliza menos el disco duro. Ajá. Al utilizar menos el disco duro también tiene un nivel de vida mucho más alto, porque son menos lecturas y menos escrituras. Uh-huh. Pero todo tiene un costo. Si utilizo MySam, dejo de tener llaves foráneas, pierdo la integridad o tengo que tener un buen código que mantenga la integridad de los datos. Si utilizo InnoDB, pues es mucho más lento. Ajá. De 500 a 6000, estamos hablando que InnoDB es 12 veces más rápido que MySam es 12 veces más rápido que InnoDB. Y claro, hay muchos factores, también el tipo de datos que estoy insertando. Si observo los datos que tengo aquí, son datos pues muy pequeños. Ajá. Nos falta ingresar el texto largo, que eso también va a interferir en la velocidad que alcanzaremos. Pero estos datos pequeños afectan. ¿Cuál es la otra diferencia en base de datos de estos motores? Voy a tener esto. Con MySam, la tabla pesa 9 megabytes. ¿Ok? 9 megabytes. Voy a hacer el cambio a InnoDB. Y la tabla ahora pesa vamos a actualizar 22 megabytes. ¿Se observan? InnoDB también aumenta el tamaño de las tablas, porque cuando crea llaves foráneas e índices, eso crea a nivel de disco duro, nivel de archivos, crea otro archivo donde lleva ese registro de las llaves foráneas y también ocupa espacio. Entonces estamos ocupando el doble de almacenamiento con InnoDB en este ejemplo, no siempre es así al doble. Ajá. Pero aparte, mire, siguió escribiendo, hace rato teníamos 101 filas, 101.000 y ahora tiene 206.000. Voy a hacer el cambio nuevamente. Ya que está así, voy a hacer el cambio otra vez a MySam. Es por eso que cuando hacen un cambio de motor de base de datos, ahora sí que ya con datos, tarda algún tiempo. 19 megabytes. De hecho, no es mucha la diferencia. Son 3 megabytes más. Ajá. Entonces, básicamente en estos días el almacenamiento es barato, entonces no me afecta tanto. Para los 208.000 son como 3, 4 megabytes más en InnoDB. Pero aún así, pesa más en InnoDB. Vamos a hacer un ejemplo. Regreso a InnoDB, guardo. Ahí está. Vuelvo otra vez a ver el tamaño. $22 megabytes. Ajá. De hecho, tarda en actualizar en lo que hace todo el mapeo. Voy a agregar lo siguiente. A la tabla. Le voy a agregar índice. Voy a agregar un índice. Ajá. ¿Y cuánto aumentó la tabla? Como 2 megabytes, ¿no? Más o menos 2 megabytes. Ajá. Son pequeñas cositas que se hacen para ver realmente diferencia entre motores de base de datos o poder conocer las diferencias. Aquí está MySam. Ok. Con MySam pues realmente pues no se ve afectado. Ajá. Los índices.
Entonces, para obtener un buen rendimiento en base de datos, pues no solamente es el software, la configuración, sino también es hardware. Ajá. Entonces, lo que hay que descartar, pues son problemas. Cuando yo sé que mi máquina no va rápida con las inserciones, es muy lenta, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué le falta? Disco duro, memoria RAM, procesador. Y si no es ninguna de esas tres, entonces es probable que hagamos configuración de software en el MySQL. Hasta encontrar lograr nuestro mayor índice de inserciones por segundo. Uh -huh.